Bohemian Grove es un campamento de 2.700 acres, localizado en San Francisco, California, Estados Unidos. A mediados de julio de cada año, el Bohemian Grove acoge de 2 semanas a 3 fines de semana a algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo. La lista de espera para entrar al Bohemian Grove es de más de 20 años. Exclusivamente sus miembros son hombres, incluye a personalidades de la industria del entretenimiento, así como muchos prominentes líderes empresariales, funcionarios del gobierno, incluyendo presidentes de Estados Unidos, ejecutivos de medios de alto nivel, muchos funcionarios del gabinete, presidentes y directores ejecutivos de las grandes corporaciones, incluyendo las principales instituciones financieras, los principales contratistas militares, empresas petroleras, los grandes bancos, incluyendo la Reserva Federal, servicios públicos y los medios de comunicación nacional, tienen altos niveles de membresía del club o son invitados. La tradición de un campamento de verano fue establecida 6 años después de que el club se formó en 1872. A partir de 1893, alquilaron la ubicación actual y en 1898 compraron la propiedad y poco a poco, durante las próximas décadas, los miembros del club compraron la tierra que rodeaba la ubicación original. No pasó mucho tiempo después del establecimiento del club, cuando prominentes hombres de negocios de San Francisco proporcionaron los recursos financieros necesarios para la adquisición de las tierras y las instalaciones en el club. Después de 40 años de pertenencia, los hombres se ganan el estatus de vieja guardia. El expresidente Herbert Hoover fue instalado en la vieja guardia el 19 de marzo de 1953. Se había unido al club exactamente 40 años antes. Herbert Hoover fue el 31º presidente de los Estados Unidos. Verano de 1967, en el campamento del Grove. 2 futuros presidentes de Estados Unidos. Ronald Reagan fue el 40º presidente de los Estados Unidos. Richard Nixon fue el 37º presidente de los Estados Unidos. Los Bush, padre e hijo, en el Grove, miembros de la Orden de Skull and Bones. Desde la fundación del club, la mascota del Bohemian Grove ha sido un mochuelo, símbolo del conocimiento, de 40 pies de alto. La estatua está hecha de hormigón sobre soportes de acero. Se sitúa en la cabecera del lago, en el bosque. Fue diseñada por el escultor Hayk Patigian y fue construido en la década de 1920. Desde 1929 ha servido como telón de fondo de la ceremonia anual. La ceremonia llamada Cremation of Care fue llevada a cabo por primera vez en el Bohemian Grove, en el campamento de verano de 1881. La ceremonia tiene lugar enfrente del mochuelo. La música y la pirotecnia acompañan el ritual para el efecto dramático. Como podemos ver, la ceremonia es una gran producción teatral, musical, escrita y compuesta por miembros del club, con la participación de unas 300 personas. Aunque en la actualidad no se realizan sacrificios humanos como parte de la ceremonia, en su lugar se lleva a cabo una simulación. Hay evidencias que demuestran que en sus inicios los sacrificios humanos satánicos sí se llevaban a cabo como parte de la ceremonia. Diversos investigadores como Alex Jones y David Icke han señalado que la figura del mochuelo es una representación de Moloch. Moloch o Baal es mencionado ampliamente en el Antiguo Testamento de la Biblia como el ídolo principal pagano de los fenicios, cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos. Su significado se aproxima al de amo o señor. Baal o Moloch es uno de los tantos nombres bíblicos que se le da a Satanás. En aquellos tiempos Moloch o Baal era representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como un báculo. Pasan miles de años y el hombre sigue realizando los mismos cultos.
El 4 de junio de 1963, John F. Kennedy intentó quitarle a la Reserva Federal de los Estados Unidos su poder de prestar dinero con interés al gobierno. El entonces presidente firmó la orden ejecutiva número 11.110, que devolvió al gobierno de los Estados Unidos la facultad de emitir moneda sin tener que pedirlo prestado al Banco de la Reserva Federal. Kennedy dio a la tesorería la facultad para expedir certificados de plata, respaldados por reservas de metal plata en el Tesoro. Esto significa que por cada onza de plata en poder del Tesoro, el gobierno podría poner nuevo dinero en circulación. En total, cerca de 4.3 millones de estos dólares Kennedy fueron puestos en circulación por este mandato de Kennedy. Las ramificaciones de este proyecto de ley eran y siguen siendo enormes. Con un golpe de pluma, Kennedy dio la sentencia de muerte a la Reserva Federal. Si una cantidad suficiente de estos billetes respaldados en plata hubieran sido puestos en circulación, se hubiera eliminado la demanda para billetes de la Reserva Federal, porque los billetes de plata de Kennedy estaban respaldados por metales preciosos y los de la Reserva Federal por nada. La orden ejecutiva 11.110 hubiera impedido que la deuda nacional llegase a su nivel actual, debido a que hubiera dado al gobierno la capacidad de reembolso de la deuda, sin tener que acudir a la Reserva Federal y el subsiguiente pago de intereses a fin de crear el dinero nuevo. La orden ejecutiva 11.110 dio al Congreso de los Estados Unidos la posibilidad de crear su propio dinero, respaldado por plata y libre de deuda e interés. Kennedy desafió a los gobernadores del dinero, retando a los dos vehículos más eficaces jamás utilizados para provocar el aumento de la deuda: la guerra y la creación de dinero por un banco central privado. Sus esfuerzos por replegar todas las tropas de Vietnam en el 64 y la orden ejecutiva 11.110 hubieran cortado severamente los beneficios y el control del establecimiento bancario. Ahora que Estados Unidos alcanza una deuda más que insostenible, nos hace preguntar: ¿algún candidato de estas campañas presidenciales tiene el valor de considerar la utilización de la orden ejecutiva 11.110 y está dispuesto a pagar el supremo precio por hacerlo? Errol Warren, magistrado y presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidente de la Comisión Warren, que supuestamente investigó el asesinato de John F. Kennedy. Aquí lo podemos ver en el Bohemian Grove, justo enfrente del altar. Lyndon B. Johnson, el vicepresidente de John F. Kennedy y que ascendió a presidente, era masón, como algunos de los miembros de la Comisión Warren. Para llevar a cabo su agenda de manera secreta ante los ojos de todos, el gobierno invisible ha estado detrás de la creación de fraudulentos y poderosos consejos, organizaciones y grupos de mesa redonda que poco a poco van preparando las condiciones para el nuevo orden mundial. También están detrás de la creación de 10 uniones o superestados que servirán como bases políticas y económicas para el gobierno mundial. Chatham House, también conocida como el Instituto Real de Asuntos Internacionales, es una organización no gubernamental con sede en Londres, cuya misión aparente es analizar y promover la comprensión de los principales asuntos internacionales y temas de actualidad. Hoy en día es considerada como una de las organizaciones líderes a nivel mundial en ese ámbito. La Comisión Trilateral es una organización no gubernamental. Aparenta ser un grupo de discusión. Fue fundada por el poderoso Illuminatus David Rockefeller en julio de 1973. Even more suspect is a private group called the Trilateral Commission. David Rockefeller and Henry Kissinger are among its some 300 influential members. The Trilateral Commission, rich and powerful business and political leaders from Japan, Europe, and North America. The New York-based policy group was formed in 1973 by Chase Manhattan Bank Chairman David Rockefeller.
In addition to Rockefeller, there are many other noted American members. Among them, economist Alan Greenspan, former Defense Secretary Harold Brown. George Bush was once a member but resigned last year before his unsuccessful presidential campaign. Back then, it wasn't politically wise to be aligned with what his party's right wing considered a shadow world government. The United Nations would take over America. The Trilateral Commission would control the world. Just look at its membership, they say. Current and former members include Presidents Clinton, Bush, and Carter. Names like Brzezinski, Christopher, Kissinger, and Schultz. And top executives of ITT, Xerox, Exxon, and Nations Bank. El Consejo de Relaciones Exteriores es una organización no gubernamental y grupo de discusión o mesa redonda especializada en la política exterior y las relaciones internacionales de Estados Unidos. Fundada en 1921 y con sede en Nueva York, con una oficina adicional en Washington, el CFR es considerado como el más influyente grupo de discusión de política exterior del país. Convoca reuniones en las que los funcionarios del gobierno, líderes mundiales y miembros prominentes de este consejo discuten importantes asuntos internacionales. El CFR tiene como objetivo proporcionar información actualizada y análisis sobre los acontecimientos del mundo y de la política exterior de Estados Unidos. Hoy cuenta con cerca de 5,000 miembros, que a lo largo de su historia han incluido importantes políticos que actualmente sirven, más de una docena de secretarios de Estado, incluyendo a Henry Kissinger, exfuncionarios de seguridad nacional, banqueros, abogados, profesores y personal de la CIA, y altos miembros de los medios de comunicación. Actualmente, David Rockefeller es el presidente honorífico. It's good to be back at the Council on Foreign Relations. As Pete mentioned, I've been a member for a long time and was actually a director for some period of time. I never mentioned that when I was campaigning for re-election back home in Wyoming. Now, you are the president of the Council on Foreign Relations, all right? Yes, sir. You guys toy with countries of the world like toys, don't you? You're like the Illuminati, you're the Masons, you control everything, don't you? That's the rap on you guys. What's so interesting now, though, is who's on the chessboard. It's the toys, if you will, are a lot more than states. But it's good to have an outpost of the council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future. El Club de Roma es otro grupo de discusión que trata con una variedad de cuestiones internacionales. Fundada en 1968 en Roma, Italia, el Club de Roma se describe a sí mismo como un grupo de ciudadanos del mundo compartiendo una preocupación común por el futuro de la humanidad. Se compone de jefes actuales de Estado y ex de Estado, los burócratas de la ONU, políticos de alto nivel y funcionarios de gobierno, diplomáticos, científicos, economistas y líderes de negocios. Algunos miembros activos incluyen la reina Beatriz de Holanda, Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, de 1985 hasta 1989, y presidente ejecutivo de la Unión Soviética, de 1989 a 1991. En 1954, muchos de los hombres más poderosos del mundo se reunieron por primera vez bajo el patrocinio de la familia real de Holanda y la familia Rockefeller en el lujoso Hotel Bilderberg, en la pequeña población de Westerberg. Durante un fin de semana debatieron sobre el futuro del mundo. Al acabar las sesiones, decidieron reunirse todos los años con el fin de intercambiar ideas y analizar la evolución internacional. Y desde entonces, año tras año, se reúnen durante un fin de semana en algún hotel del mundo para decidir el futuro de la humanidad. Entre los miembros actuales de este selecto club se encuentran presidentes de Estados Unidos,
Paul Wolfowitz, Henry Kissinger, David Rockefeller, Angela Merkel, Jacques Chirac, Donald Rumsfeld, Tony Blair, George Soros, además de muchos otros jefes de gobierno, empresarios, políticos, banqueros y periodistas. El Club Bilderberg no es una sociedad secreta. Tampoco se trata de una nueva teoría conspirativa sobre el dominio del mundo. El Club Bilderberg es algo totalmente real y tangible. Existe como institución oficial y se han pronunciado algunos artículos sobre él. La prestigiosa BBC británica, por ejemplo, le dedicó su atención el 27 de septiembre de 2005. Sin embargo, en más de 50 años de reuniones, en las que el poder y el dinero se han concentrado en un mismo momento y en un solo lugar, jamás se ha filtrado ninguna clase de información sobre lo que se debate en el Club Bilderberg. La prensa nunca ha podido entrar a las deliberaciones, ni ha emitido ningún comunicado sobre las conclusiones a las que han llegado los asistentes. Tampoco ha hecho pública ninguna acta con el orden del día. Directivos del propio Club Bilderberg han afirmado que esa discreción es necesaria para que quienes participan en los debates puedan hablar con libertad sin ver reflejadas sus declaraciones en los periódicos. Esa discreción, sin duda, permite que el Club Bilderberg delibere con mayor libertad, pero eso, sin embargo, no corresponde a la pregunta fundamental sobre qué hablan los más poderosos del mundo en esas reuniones. En cualquier democracia moderna se protege el derecho a la intimidad, pero el público no tiene derecho a saber de qué hablan los más importantes presidentes, primeros ministros, reyes y reinas de todas las casas europeas cuando se reúnen con los empresarios y banqueros más ricos de sus respectivos países. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que el Club Bilderberg no es un centro de tráfico de influencias si no se les permite conocer de qué hablan ahí sus representantes? El objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión mediante un mercado único globalizado, controlado por un gobierno mundial único, vigilado por un ejército mundial, regulado económicamente por un banco mundial y habitado por una población controlada mediante microchips, cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y la supervivencia: trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. También nos han dicho que Osama Bin Laden y sus terroristas de Al-Qaeda fueron quienes perpetraron los atentados del 11 de septiembre. Como el mundo estaba horrorizado, nosotros quisimos creer en otra mentira, como un requisito previo y necesario para una guerra total, que nos llevará a la esclavitud total, que nos espera con los brazos abiertos. No debería de sorprendernos que durante los últimos 40 años, el principal medio de lavado de cerebro haya sido una tecnología de imágenes en movimiento y grabación de sonidos, capaz de cambiar nuestro propio concepto de la verdad. La televisión suponía un medio ideal para crear una cultura homogénea, una cultura de masas, a través de la cual se pudiera controlar y conformar la opinión pública, de modo que todo el mundo en el país acabara pensando lo mismo. El Comité de los 300 es el hermano mayor del Club Bilderberg, el ojo que todo lo ve, el gobierno mundial a la sombra. Decide en sus reuniones completamente secretas cómo deben llevarse a cabo sus diabólicos proyectos. Cuando se celebran estas reuniones, inevitablemente le siguen la guerra, el hambre, la pobreza, el derrocamiento de los gobiernos y abruptos y sorprendentes cambios políticos, sociales y monetarios. Con respecto al ámbito educativo, también es imprescindible dar a conocer que los estudios realizados por el Club Bilderberg demuestran que han conseguido bajar el coeficiente intelectual de la población, gracias principalmente a la reducción de la calidad de la enseñanza, planeada y ejecutada hace años por el club, aunque por supuesto, públicamente se lanza periódicamente la noticia de que el coeficiente intelectual medio está subiendo. Ellos saben que, cuanto menor sea el nivel intelectual de los individuos, menor es su capacidad de resistencia al sistema impuesto.
También nos dijeron que el fluoruro de sodio en la pasta de dientes es para la salud de nuestros dientes, pero en realidad el fluoruro de sodio actúa como un destructor de las neuronas, produce en el individuo una idiotización, baja el coeficiente intelectual de los individuos. El nuevo orden mundial se alimenta de guerras y sufrimiento, de descalabros financieros y crisis políticas, para mantener la expansión de su aplastante movimiento. Los Illuminati, la peor maldad a la que se haya enfrentado la humanidad, está entre nosotros. Ustedes asistirán al nacimiento de un estado policial global que sobrepasa la peor pesadilla de Orwell, con un gobierno invisible, omnipotente, que tira de los hilos desde la sombra, que controla al gobierno de los Estados Unidos, a la Unión Europea, a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a cualquier otra institución similar. Todo está aquí: la historia del terrorismo promovido por los gobiernos, el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo, y lo más espantoso de todo, los proyectos futuros del nuevo orden mundial. El objetivo secreto es crear un nuevo orden mundial, un gobierno, economía y una moneda mundial. El emblema de la ONU, el mundo en 33 partes, un número importante en la masonería, por ser el máximo grado del rito escocés. Podemos encontrar arquitectura masónica con un diseño esotérico en el interior del edificio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una de las razones por la cual los Illuminati crearon y manipularon la Segunda Guerra Mundial fue para, cuando ésta finalizara, crear un órgano que actuara como regulador en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global. Los Illuminati también crearon el comunismo, y ante el miedo que aparentemente provocó el avance comunista, crearon la OTAN. Hay que comprender cómo funciona este fraudulento sistema: tesis-antítesis igual a síntesis, ya que será usado nuevamente para implantar el gobierno mundial. Los secretarios generales de la OTAN han sido asistentes fijos al Club Bilderberg. Las piedras guía de Georgia son un enigmático monumento de granito situado en Elbert County, Georgia, Estados Unidos. El detalle más sorprendente del monumento no es en sí su tamaño, sino el mensaje grabado en ella: 10 reglas para una edad de la razón. Estas guías respecto a temas que están asociadas con el nuevo orden mundial, incluyendo la despoblación masiva, un solo gobierno mundial, la introducción de un nuevo tipo de espiritualidad, etc. Las piedras guía describen el mundo ideal, según lo previsto por las ocultas sociedades secretas. El monumento es, por lo tanto, la prueba de un vínculo existente entre las sociedades secretas, la élite mundial y el empuje para un nuevo orden mundial. Las piedras guía prevén una reducción drástica de la población mundial, la adopción de un nuevo idioma mundial, la creación de un tribunal internacional y claras alusiones a la eugenesia. En otras palabras, un plan para un nuevo orden mundial. La mayoría de las demás normas de las piedras guía básicamente piden la creación de un gobierno mundial, regido por una minoría iluminada, que regule todos los aspectos de la vida humana, en particular la fe, los derechos sociales, economía, etc. Las piedras guía de Georgia son un manifiesto moderno, masónico rosacruciano, anunciando un cambio drástico en la manera en la que el mundo se maneja. El monumento es de gran importancia para comprender cómo las fuerzas evolucionan al mundo actual. Se materializa en piedra el vínculo crucial entre las sociedades secretas y la agenda para un nuevo orden mundial. El impulso de un gobierno mundial y el control de la población son aspectos que se discuten hoy sobre una base diaria en la actualidad. El término nuevo orden mundial ha sido utilizado por personas de gran influencia para referirse a un nuevo periodo de la historia que evidencia un cambio radical en el pensamiento político mundial y en el equilibrio de poderes,
A pesar de las diversas interpretaciones de este término, se asocia principalmente con la noción ideológica de la gobernanza mundial. El engaño consiste en creer que será de beneficio para la humanidad. Lo promocionan diciendo que entenderá o abordará los problemas mundiales que van más allá de la capacidad de resolver de los Estados-nación. El nuevo orden mundial es un lobo disfrazado de oveja. A continuación verán una serie de notas periodísticas donde podrán observar a influyentes personalidades de la política pidiendo la creación de un nuevo orden mundial. And that's why I wanted to speak to you today about the new world taking shape around us, about the prospects for a new world order now within our reach. In the coming weeks, I'll be talking in some detail about the possibility of a new world order emerging after the Cold War. But today, I want to discuss another aspect of that order. You see, as the Cold War drew to an end, we saw the possibilities of a new order in which nations work together. It refers to new ways of working with other nations to deter aggression and to achieve stability. As old threats recede, new threats emerge. The quest for the new world order is in part a challenge to keep the dangers of disorder at bay. We must build on the successes of Desert Storm to give new shape and momentum to this new world order. Only when this transformation is complete will we be able to take full measure of the opportunities presented by this new and evolving world order. The new world order really is a tool for addressing a new world of possibilities. Where are we as we think about this time in American foreign policy? Are we at a special moment which is being redefined? Or are we creating a new world order? We're at a moment when the international system is in a period of change like we haven't seen for several hundred years. We're the principal leaders in creating a new world order and a winning strategy in the Cold War. We are part of a new world order. And as the recently departed Admiral William J. Crowe once said, it's long on new and it's short on order. As we devise a way forward in Iraq, I urge the international community to embrace its responsibility for creating that new world order, a new world order based upon collective action. The transatlantic partnership was never just the foundation of our security. It was the foundation of our way of life.
It was forged an experience of the most bitter and anguished kind. Out of it came a new Europe, a new world order. There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. We know now that September 11th of 2001 was the beginning of what we might call a new world order. The new world order that this president's father talked about with such great enthusiasm seems to be high on the agenda of this administration. The UN's going to take over global Conspiracy theorists. They've been crazy, but now they're right. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. (2009) is also the first year of global governance, with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. And it's only now that we can begin to understand that the world order that globalization brings and what it's going to look like. But what does the new world order mean for countries like ours who are looking to succeed? And the question for us is how we meet and master all these challenges to ensure that Britain enhances its competitiveness in the process and realizes what I believe is our destiny of success in this new world order. A new world is emerging. One of the ways it will drive the change is through global governance and global agreements. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. El tema de la seguridad mundial ya no pueden ser enfrentados por los países en forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que sea un orden mundial adecuado. Para España este es un momento de nuevo tiempo en las relaciones entre Estados Unidos y España, y el propósito de mi gobierno, porque es el deseo de mi país, es colaborar con el presidente Obama por un orden mundial de paz, por un orden mundial más justo en la lucha contra la pobreza y por dar a las futuras generaciones un tiempo mejor. En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Por su parte, el canciller venezolano Nicolás Maduro destacó que la región suramericana debe ser partícipe del surgimiento de un nuevo orden internacional. Lo que se ha hablado hace muchos años, 30, 40 años, un nuevo orden internacional tiene que surgir de esta crisis y Sudamérica tiene que ser protagonista en el surgimiento de un nuevo orden internacional. México y China son dos países en ascenso dentro de un nuevo orden internacional. El gobierno invisible está detrás de la creación de bloques regionales estilo Unión Europea para orientarnos poco a poco hacia una forma de gobierno mundial. Su pensamiento reivindica el proyecto de un nuevo orden mundial que debe edificarse sobre el fin de los Estados-naciones. Hoy más que nunca resulta indispensable estudiar este proyecto de globalización político, ya que el ideal de la unidad humana se transformará en una verdadera pesadilla totalitaria. Veremos el vasto programa y diseño que conduce poco a poco a la humanidad al surgimiento de bloques regionales, dotados cada uno de una moneda, de una ciudadanía, un parlamento único, etc.
Este conjunto de bloques está llamado a constituir un gobierno mundial. La Comunidad Económica Euroasiática, creada en octubre de 2000, reuniendo varios países del antiguo bloque soviético. La Unión de Naciones Suramericanas, conocida por su acrónimo UNASUR. Bueno, y en Perú se dio inicio a la 6ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, un encuentro que busca fortalecer los lazos económicos de la región suramericana. El presidente peruano, Ollanta Humala, fue el encargado de inaugurar este evento. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. La Liga Árabe, la Unión Africana, la Unión del Pacífico, Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, la Unión Norteamericana. La Unión Norteamericana será una organización supranacional, producto de la unión de 3 países soberanos de Norteamérica: Canadá, los Estados Unidos y México. Opponents, however, say the initiative is nothing less than a plan to create a North American Union that would eliminate sovereignty for all 3 nations. Building on the North American Free Trade Agreement, the NAFTA section of the Commerce Department is busy drafting laws and regulations for a North American Union, a union of Canada, America, and Mexico. The President has attended secret meetings and signed at least 2 agreements under the Security and Prosperity Partnership Program. The stated goal established by Presidents Bush, Fox, and Prime Minister Paul Martin is integration by 2010. That's a plan from the business elites, the political elites, that will cost more American jobs, cost American sovereignty, but it would fulfill the President's father's vision. It's an agenda that goes hand in hand with the United States, Mexico, and Canada, working quietly and behind the scenes to promote a common market with common deregulation for the benefit of multinational corporations. The idea of just simply throwing away the nation's sovereignty, but they're trying to do so in so many ways. People better understand that they mean exactly what they're saying. It's a new world order they're trying to create. La Unión de Asia Central, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Europea, el logotipo del Consejo Europeo, el ojo de Horus. El Parlamento Europeo, poder institucional de la construcción europea. Pues bien, lo curioso de esta historia es que el edificio del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo está totalmente diseñado siguiendo la obra de la Torre de Babel, pintada por el maestro Bruegel, tal como podemos observar. Por eso a este edificio se le conoce también por el sobrenombre de la Torre Inacabada. La imagen de la derecha trata de la Torre de Babel, pintura de Peter Bruegel. En el relato bíblico de la Torre de Babel, fue donde Dios confundió las lenguas y esparció a sus gentes por toda la tierra. No hay duda de que si estamos hablando del Parlamento Europeo, nos estamos refiriendo también a la Torre de Babel. La Torre de Babel moderna, al igual que su predecesora antigua, simboliza la rebelión y el desafío a Dios y a sus normas, y se autoafirma en sus propias leyes y en su propia identidad. Nimrod, quien fue el primero en hacerse rey después del diluvio, y a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Dios, es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme empresa. Aunque aparentemente nuestras leyes son formadas libre y democráticamente por las instituciones legales, en realidad y en el fondo, son mediatizadas y controladas a su vez por los grandes grupos conspiradores de influencia internacional y por las sociedades secretas ocultistas que siguen las instrucciones luciferinas. Hay algunas uniones que apenas están empezando a cobrar fuerza, como la Unión Norteamericana, que muy apenas está teniendo sus inicios. Eventualmente, la meta momentánea de cada una de estas uniones es llegar a ser como la Unión Europea, pero la meta final de cada una es llegar a ser, en todo el sentido de la palabra, un superestado. Las crisis vendrán en los próximos años y las naciones se verán obligadas a renunciar a su soberanía para convertirse en superestados
que serán las bases para el gobierno mundial, es un proceso gradual hacia el gobierno mundial. Es mucho más fácil hacer de 10 superestados un gobierno mundial que hacer un gobierno mundial de tantas naciones y monedas. Esto automáticamente recuerda a ese pasaje bíblico que nos habla de los 10 reyes que le darán su autoridad al anticristo. Las piezas de este complicado rompecabezas se empiezan a armar, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Anthony C. Sutton fue un economista e historiador británico, notable por sus estudios sobre la importancia de la inversión y la tecnología occidental en el desarrollo de la Unión Soviética, así como la financiación de la gran banca de Wall Street a los bolcheviques y a los nazis. Publicó su estudio Tecnología Occidental y el Desarrollo Económico Soviético en 3 volúmenes, defendiendo y documentando que, desde los años 20 hasta la actualidad, el 95% de la infraestructura industrial soviética fue construida con asistencia técnica occidental o directamente por empresas occidentales y financiada con préstamos concedidos por los gobiernos de Europa y los Estados Unidos. En 1973 publicó una versión condensada de su estudio con fines divulgativos titulada Suicidio Nacional, la ayuda militar a la Unión Soviética, en la cual atacaba el programa Nixon-Kissinger de ayuda a los soviéticos, mientras que estos ayudaban a los norvietnamitas en sus esfuerzos de guerra. En su libro, Sutton llegaba a la conclusión de que los soldados americanos morían gracias a la propia tecnología estadounidense y que la guerra no tenía tanto interés en detener el avance comunista como en generar ventas multimillonarias de armamento para el complejo industrial militar. Su director de investigación trató de impedir su publicación, que fue un bestseller, y Sutton fue finalmente expulsado del Instituto Hoover. Sus siguientes 3 obras fueron Wall Street y la Revolución Bolchevique, Wall Street y el auge de Hitler. Detallaba la ayuda financiera que algunos grupos de la gran banca de Wall Street, y muy especialmente la Guarantee Trust Company, prestaron tanto a los bolcheviques como a Hitler. Sin los capitalistas no hubiera sido posible el auge del primer estado comunista, la Unión Soviética. Según Sutton, sin el capital estadounidense aportado por Wall Street, no hubieran existido Adolf Hitler ni Segunda Guerra Mundial. Adoptando la idea hegeliana del desarrollo dialéctico de la historia, según la cual del conflicto entre una tesis y su antítesis resultará en una síntesis, los Illuminati han controlado los procesos de tesis-antítesis, de modo que la síntesis se adapte a su voluntad. La síntesis que se quiere imponer es el nuevo orden mundial. El brillante plan determinado de los Illuminati fue la creación de una tesis y su opuesto llamado la antítesis. El proceso se repetiría hasta que el resultado fuera el deseado. De la batalla entre los dos saldría la síntesis. Fuera de la batalla del caos vendrá un nuevo orden. 3 guerras mundiales permitirían que el plan funcione. Las 2 primeras guerras mundiales han logrado exactamente lo que se pretendía lograr. Salida de la Primera Guerra Mundial vino un dictador masón seguro en Rusia, una base segura para llevar más subversión al mundo. El linaje satánico de los Rothschild ganaron control parcial sobre Palestina, armas de destrucción masiva y terror, la creación de la Liga de las Naciones. De la Segunda Guerra Mundial vino el crecimiento de su base segura en Rusia a una potencia mundial, completo control de los Rothschild sobre Palestina, desarrollo de tecnología militar para controlar aire y tierra sobre la tierra, la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La Tercera Guerra Mundial tendrá que ser de proporciones apocalípticas para llevarnos hacia el gobierno mundial.